Cordial saludo, mi nombre es Anadex Daza, soy del grupo 91 del curso Lengua Materna. A continuación voy a explicar algunas principales renovaciones relacionadas con los conceptos en la enseñanza de la gramática. En el documento La contribución de la nueva gramática de la Real Academia Española en la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria, da a conocer algunos tipos de gramática que se han presentado con el paso de los años en la enseñanza en la escuela secundaria, pero su propósito es dar a conocer los aportes de la nueva gramática de la Real Academia Española para la renovación de la enseñanza de esta misma y a la vez para la elaboración de una propuesta didáctica que desarrolle sus conceptos centrales. A continuación, las características de las gramáticas que menciona el texto. La primera, gramática oracional. Esta gramática tuvo un periodo de auge durante los años 80. Se centró principalmente en el cuestionamiento sobre su efectividad para alcanzar el objetivo principal de la enseñanza de la lengua, el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos. Gramática sincrónica. Permite observar el fenómeno de la lengua de un modo más completo y en toda su complejidad. Esta gramática se permite situarse no solamente en el español sincrónico, como se ha manifestado en la tradición gramatical en las escuelas, y debemos dejar muy claro que no hablamos de lo mismo cuando nos referimos a los estudios gramaticales en los centros de investigación y los modelos gramaticales que han dominado el campo de la enseñanza de la gramática en las escuelas, pues sin descuidar el carácter científico de sus concepciones, esta gramática se abre a una gama amplia de frentes de investigación. Además, ha servido en la tradición escolar para fijar una norma lingüística partiendo del cómo es la lengua para arribar al cómo debe. Gramática descriptiva. Esta se limita a presentar el fenómeno de la lengua con sus características particulares sin establecer distinciones valorativas en relación con otras formas posibles pertenecientes a otras regiones. Gramática didáctica. La gramática didáctica busca la reflexión, ya que las actividades que se desarrollen deben propiciar la reflexión metalingüística. El alumno debe manejarse con su conocimiento innato, intuitivo de su lengua como punto de partida para esa reflexión. La presentación de ambigüedades de los factores que intervienen en la gramaticalidad lo pone en la posición de un pequeño lingüista que concientiza y sistematiza un saber inconsciente. Gramática intuitiva. La gramática intuitiva busca que el rol del docente en la actividad de enseñanza proponga puntos de partida, problemas que le permitan al alumno cuestionar su saber hacer para alcanzar el saber científico. Con esta gramática, al alumno le permite comunicarse. La problematización de esa gramática le ayudará a construir y reconstruir las reglas de su funcionamiento, tal y como lo expresa Di Tullio 2007, una gramática que nos acerque a la reflexión metalingüística debe partir de la intuición de hablante y mediante el trabajo con la ambigüedad, la paráfrasis y los cambios semánticos producidos por las alteraciones en la estructura, llegar a la formulación de hipótesis lingüísticas y posteriores reglas de formación. Gramática eclíptica.
¿En qué consiste la gramática eclíptica? Esta gramática está en función de su uso en la estructura textual, la cual incorpora los valores comunicativos de las estructuras. Para ello, es necesario una redefinición en el estudio de la gramática que se condecirá con la gramática estructural didáctica imperante hoy en las escuelas, ya que los contenidos enumerados en los manuales escolares y en la práctica docente diaria, muchas veces sostenida por estas propuestas editoriales, no establecen esta relación con claridad. La nueva gramática. Esta es la más importante, ya que el texto se centra en argumentar sobre ella. Esta gramática combina la tradición gramatical con los conceptos fundamentales de la investigación actual, permite el entrecruzamiento de teorías y en ese sentido resulta más adecuada para su implementación. Es importante mencionar a Ángela Di Tullio, quien señala que la reflexión sobre la lengua debe ser el objetivo central de la clase de gramática y para lograrlo las actividades deben acomodarse a los siguientes requisitos. Concepto amplio de análisis sintáctico como medio de reconocer el funcionamiento del sistema lingüístico. Otro punto, propuestas de análisis alternativos sostenidos a través de la argumentación. Descubrimiento de ambigüedades. Ejercicio de paráfrasis que aunque mantienen el significado proposicional, introducen variaciones en la estructura sintáctica, en el léxico, en la distribución de la información. Establecimiento de distinciones semánticas pertinentes al contextualizar las oraciones. Reconocimiento de los factores que alteran la gramaticalidad de una oración. Formulación de reglas. Recolección de los juicios de los hablantes sobre un cierto fenómeno. Y así cabe mencionar también que la nueva gramática, gracias a uno de sus encuadres teóricos prioritarios basados en los estudios de la gramática generativa, propone una gramática cognitiva que se desarrolla en el órgano del lenguaje y por lo tanto se constituye genéticamente y se denomina intuitivamente una vez que ha sido activado en los primeros años de vida del individuo. De esta manera, es importante mencionar que la nueva gramática, en primer lugar, reconoce que en la tradición gramatical existen dos concepciones del adjetivo. Una concepción amplia que incluye en su clasificación a los llamados adjetivos determinantes, artículos demostrativos, numerales y una concepción restringida en la que se excluyen los determinantes. La primera concepción se basa en un criterio sintáctico morfológico. Tanto adjetivos como determinantes concuerdan con el sustantivo en género y número y lo modifican directamente en el interior del sintagma nominal. Sin embargo, en la concepción restringida, priorizada por la nueva gramática, el adjetivo tiene la función semántico-sintáctica de definir el sustantivo, circunscribir su alcance, caracterizarlo, mientras que el determinante cumple una función totalmente diferente como especificador, ya no del sustantivo, sino de toda la construcción formada por el sustantivo y el adjetivo.
El segundo lugar tiene un punto a reflexionar en relación al adjetivo, el cual busca la incorporación de los adjetivos relacionales a la clasificación general. Este tipo de adjetivo resulta fundamental para comprender todo texto de divulgación. En relación al sustantivo abstracto, nominalizaciones, en la mayoría de los casos, recomienda su definición recorriendo a su formación mediante la derivación morfológica. Las definiciones semánticas son inasibles y llevan generalmente al alumno a la confusión, por ello estudiarlo desde la morfología resulta más preciso y claro. La nueva gramática dice lo siguiente: algunas clases o subclases de palabras aportan informaciones gramaticales, es decir, significaciones abstractas determinadas por la gramática misma, como la referencia, la pluralidad o las marcas sintácticas de función. Así ocurre con los artículos, con los pronombres y también con algunos adverbios: allí, aquí, así, preposiciones a, de, con, conjunciones y, pero y verbos ser, haber. En cambio, los sustantivos, los adjetivos y la mayor parte de los verbos y los adverbios proporcionan informaciones léxicas. Se puede decir entonces que el manual de la nueva gramática es una respuesta actualizada que permite observar el fenómeno de la lengua desde una perspectiva ecléctica abierta. Cabe mencionar, como lo expresa el documento, que la gramática fomenta el desarrollo de las habilidades metalingüísticas que son necesarias para el control de la comprensión y la producción. En efecto, a través de un ejercicio sostenido de estas actividades, se adquiere el hábito de analizar textos y de monitorear la producción propia. Se desautomatizan procesos en gran medida inconscientes y se reconoce que el estudiante está dotado de un conocimiento no trivial y acrecentable. Por tal motivo, es de gran importancia que el docente pueda buscar todas las herramientas para hacer de la gramática el mejor aprendizaje en cada uno de los educandos, motivándolos a alcanzar la excelencia, cada día perfeccionándose en su producción oral y escrita. Muy bien, muchas gracias. Todo esto ha sido tomado entonces de Guevara, Coronel, la construcción de la nueva gramática de la Real Academia Española en la renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria. Muchas gracias.